Desde la diosa primera en el año 2012, el Racing ha vivido una década ominosa. Una gestión ruinosa amenazó de muerte al club, trayendo consigo 4 descensos y las peores temporadas de su historia. Las decepciones fueron mucho más frecuentes que las alegrías para los verdiblancos, que se llenaron de orgullo con el Racing de Paco, recobraron la esperanza con el de Ania y ahora, en la era Romo, se ilusionan con Pablo Torre. En un momento de protagonismo para la cantera, del Alberice ha salido un talento brillante, la bandera de una generación del 2003 saqueada, pero de la que aún quedan supervivientes. Pablo Torre ha sido pretendido por grandes clubes durante años, relacionado para el futuro con Real Madrid, Fútbol Club Barcelona o Real Sociedad. También ha soportado comparaciones con Messi, Isco, Pedri o Canales. En este vídeo profundizamos en la trayectoria de Pablo, su relación con el Racing, características, progresión, futuro y cómo lo está viviendo Santander y toda Cantabria. Suscríbete, dale a me gusta y quédate hasta el final. Trayectoria. Pablo Torre tiene 18 años, luce el número 10 y es un fijo y referente ofensivo en la media punta del Racing. Salió de Soto de la Marina, que vio crecer al también ex-racinguista David Concha, y es hijo de Esteban Torre, que defendió la camiseta del equipo cántabro en primera, segunda y segunda B en los 90. Pablo Torre se incorporó al Racing para jugar en el Infantil B, procedente del Marina Sport. Se acostumbró a dominar en una categoría por encima, hasta marcar 14 goles y repartir 14 asistencias en la temporada interrumpida por el COVID en División de Honor. El internacional sub-17 firmó en abril de 2020 su primer contrato profesional, que lo vinculaba al Racing hasta el 30 de junio de 2025. Subió una única vez con el filial, siendo titular en Cayón en el partido de promoción de ascenso a Segunda B contra la Gimnástica. El salto al primer equipo llegó en la pretemporada del curso 2020-2021, de la mano de Javi Rozada. Con solo 17 años y cara de niño, se incorporó una semana más tarde al equipo, junto a Diego Ceballos, y acabó siendo la gran estrella de los amistosos de preparación. El canterano se ganó un puesto en el primer equipo de inmediato. Tuvo el descaro y desparpajo suficientes para exhibir todo su potencial. Porque Pablo Torre es técnica y calidad exquisita, una visión de juego y relación con la pelota muy especial, capacidad de conducir con la pelota pegada al pie y sortear oponentes en una baldosa, llegar para definir y asistir en todo tipo de situaciones con su pie derecho. Ya era un futbolista conocido por muchos equipos y scouts, mientras que en el racinguismo se comenzaba a entender el porqué de las expectativas puestas en él. Os dejo en la descripción un artículo que escribí sobre Pablo Torre durante su primera pretemporada con el Racing. Progresión. Campos en mal estado, rivales que le cosen a patadas y un fútbol que se aleja del combinativo y propositivo que practican los equipos de la base. Ese es el contexto que se encontró Pablo Torre en su estreno con el Racing en Segunda B. En un equipo que se expone poco y juega a menudo con 5 defensas, Pablo comenzó desde el principio siendo titular en la mayoría de los partidos. Y todo, a pesar de compartir posición con uno de los jugadores más veteranos y destacados del curso anterior en Segunda, Álvaro Cejudo. Dejó detalles desde el principio, aunque ya en esas primeras apariciones quedó clara una cuestión. Físicamente, estaba lejos de alcanzar al resto. Algo comprensible por su edad y figura. Ya fuese por decisión del técnico o muchas veces por su falta de gasolina, Pablo Torre disputó solo un partido completo en toda la temporada. No siempre jugó en la media punta, que es su posición ideal. En ocasiones lo hizo partiendo desde el costado izquierdo como falso extremo. De hecho, en la pretemporada y anteriormente en categorías inferiores, lo vimos como interior de un 4-3-3. El Racing sufrió problemas en la creación y el joven cántabro se vio obligado a asumir más responsabilidad de la debida. Tenía que bajar a recibir al centro, oxigenar el juego, organizar y luego además se le pedía ser determinante en los últimos metros, algo que solo se podía demandar al Messi de antaño. La llegada de Ricky Rodríguez desde el Real Oviedo contribuyó a que Pablo jugase más cerca de la zona de 3/4, donde es determinante. Ya en 2021 lo vemos marcar diferencias de cara a la portería contraria, marcando su primer gol al Laredo y dejando 3 tantos y 5 asistencias entre enero y mayo. Destaca el doblete al Baracaldo o el par de pases decisivos contra Osasuna Promesas. Hablamos todavía de un jugador más intermitente y que aún se está aclimatando en el primer equipo, pero que en el momento más bajo de la historia del club fue de lo poco salvable. La segunda temporada ha sido la confirmación para Pablo Torre, más curtido y maduro, acoplado en una categoría más atractiva y cómodo jugando de 10 en un 4-2-3-1.
Ganó en altura y peso para irse al 1,73 y 63 kilos, que se tradujo en un mejor físico y tren inferior para ir al choque y aguantar más minutos durante los partidos. Desde el principio de temporada, Pablo Torre ha demostrado su capacidad para ser diferencial más a menudo, sosteniendo un nivel muy alto con regularidad. En ocasiones ha dejado frío a aficionados y periodistas, quizá porque la vara de medir se haya situado muy alta, mientras que los rivales, que lo ven por primera vez, se quedan prendados. Condiciona esquemas de los rivales, ha arrancado aplausos de aficionados de otros equipos en diferentes campos de España y ha dejado numerosas exhibiciones. Además, el equipo ha presentado una clara dependencia de su inventiva y genialidad. Prácticamente todo el peligro pasa por sus botas, tanto en jugada como a balón parado. En el momento de la realización de este vídeo, Pablo Torre está cerca de los 50 partidos con el Racing, suma 48. Viene de anotar 4 goles y repartir una asistencia en la última semana. Son 6 goles y 6 asistencias en Liga, 9 tantos y 7 pases de gol esta temporada entre club y selección a finales de febrero. Y menciona al combinado nacional porque Pablo Torre viene siendo uno de los destacados con la selección española sub-19. El cántabro se ha ganado un puesto fijo en el 11 de Santidenia, marcando además 3 goles en 6 partidos, siempre en la media punta. En la mayor parte de la temporada, Pablo ha jugado en un Racing que ha priorizado la seguridad defensiva, mantener la portería a cero y tratar de que pasen pocas cosas. El Racing pretendía conceder poco y decidir en chispazos, con las pocas ocasiones que pudieran llegar a tener. Un equipo especulativo, que salía a madurar el partido desde el inicio y que después decidiesen las individualidades de arriba. No obstante, la victoria ante el Depor en Riazor marcó un antes y un después. El Racing se lo ha creído, sale más alto, presiona y es más ambicioso y valiente. Pablo va a tener especial impacto con el doblete al Rayo Majadahonda, 2 asistencias ante el Extremadura y 2 goles y una asistencia ante el Real Unión. Técnica, visión, pase, regate, definición, liderazgo, inteligencia, con gol, último pase, magia, recorrido para bajar a recibir y pisar el área. Pero hablar de Pablo Torre es hacerlo de un jugador maduro y sobre todo muy tranquilo, responsable, tímido con la prensa, bien asesorado y que no se vuelve loco por la música. Es un privilegio, estoy donde quiero estar. Desde pequeño siempre he querido jugar en el Racing, en el Sardinero. ¿Cuándo se ha lucido más Pablo Torre? El 4-2-3-1 ha sido el sistema más utilizado y en el que claramente Pablo ha encontrado mejor encaje. Cuando puede recibir en 3/4 de cancha, sin necesidad de bajar para recibir la pelota en campo propio, hemos visto un Racing más peligroso. Es ahí cuando el futbolista de Soto de la Marina es más determinante, obligando a recorrer menos kilómetros para poder explotar en mayor medida su capacidad en los últimos metros. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Sobre todo cuando Fausto Tienza e Íñigo Sainz Maza se han juntado en el centro del campo. El de Talavera la Real, con su magnífico trabajo defensivo, ha permitido al capitán del Racing descolgarse, conducir la pelota, avanzar metros y llevar el balón hacia adelante para Pablo. De igual manera, nos hemos acostumbrado a ver al 10 racinguista recibir el cuero tirado al costado izquierdo, perfilado hacia la portería para conducir con derecha. Con todo, Pablo Torre ha brillado con luz propia, aun cuando el Racing no ha funcionado. Su calidad de inspiración individual ha servido para desatascar partidos en un Racing que durante la temporada aburrió a su gente en muchos minutos. Hablo de esa capacidad para acercarse a recibir el balón e inventar, de colocar un saque de esquina en la cabeza de un compañero, de enviar centros medidos al área de falta o en jugada y, por supuesto, de sacar tiros libres de una manera que muchos ni siquiera se atreverían a pensar. Un jugador que puede jugar a varias velocidades, ser un acelerador en los contragolpes o dormir el cuero cuando toque. Y sobre todo, Pablo Torre es un futbolista que sigue yendo a más y ahora mismo, cuando su futuro se resuelve, parece vivir su mejor momento. ¿Qué le hace especial? Hablamos de un jugador que ha quemado etapas con una rapidez y con una naturalidad tremenda. Calidad, talento y acciones que otros jugadores ni siquiera pueden imaginar. Por pases filtrados, centros, lanzamientos de tiro libre, recortes, invención de jugadas que no solo son de otra categoría, sino que más arriba tampoco se ven. Pablo Torre tiene esa aura especial, que a mí ya la primera vez que lo vi calentar, mucho antes de que debutase con el primer equipo, me llamó poderosamente la atención. No va solo de marcar o asistir, la influencia de Pablo Torre va mucho más allá. Es líder futbolístico y solista diferencial en un Racing que no solo ha peleado por jugar a campeón, sino que a últimos de este mes comenzó a jugar como tal. Es inteligente dentro y fuera del campo, está bien asesorado y en el césped domina muchos registros. No es para nada un jugador de highlights, de solo un sombrero por aquí o un caño y taconazo por allá. De hecho, es mucho más que sus estadísticas. Para entender su trascendencia, véanlo y ya, si puede ser en vivo, mucho mejor. ¿Qué tiene que mejorar? Pablo Torre necesita un reto mayor, jugar partidos de mayor exigencia. Encuentros como el disputado ante el Depor en Riazor le curten en lo que a presión y ambiente de otra categoría se refiere.
El físico es un punto en el que tiene mucho margen de mejora, sobre todo en lo que a resistencia respecta, ya que es un jugador con buena arrancada, cambio de ritmo y resulta complicado quitarle el balón. Por otro lado, Pablo todavía puede crecer mucho en el apartado defensivo, sobre todo si su encaje va a ser el de interior. Con la velocidad a la que piensa y ejecuta sus acciones, sospecho que un ritmo de juego más alto no debería ser un problema para él. Futuro. He aquí la gran pregunta. ¿Qué potencial le auguramos a Pablo Torre? Creo sin duda alguna que puede ser un jugador de primera división, aunque conviene no menospreciar el salto cualitativo que existe entre la Liga Santander y Primera RFF, categoría que ha dominado. A falta de confirmación oficial, el FC Barcelona será quien se haga con sus servicios, ganándole la partida al Real Madrid. Según los reportes de medios como Marca o AS, Pablo abandonará el Racing a final de temporada por una cantidad fija de 5 millones de euros, más una serie de variables que podrían llegar a ascender a 15, aunque cabe recordar que la cláusula de rescisión era de 10. Como hemos podido escuchar en Arco FM Cantabria, las condiciones económicas ofrecidas al Racing eran inferiores por parte del Real Madrid. Ya saben ustedes además que AC Talent representa a Pablo, pero también a Xavi, Piqué y otros tantos jugadores que han pasado por el primer equipo culé. A nivel de proyecto, el FC Barcelona podría resultar más provechoso, por las oportunidades que se brindan a los canteranos, en contraste con el devenir de futbolistas prometedores y talentos nacionales que fue incorporando el Real Madrid, un equipo con mayor poder económico. Es cierto que los blancos tienen un centro del campo mucho más envejecido, pero a priori tanto la idiosincrasia del club blaugrana como el estilo son más acordes. Pablo es un jugador de balón, de fútbol combinativo, y en el Barcelona podría encontrar un contexto en el que brillar. Por ahora, AS afirma que hará la pretemporada a las órdenes de Xavi. Estará en dinámica de primer equipo y firma por las próximas 4 temporadas. Lo único que está garantizado es que tendrá mucha competencia. Tendría ficha del filial y en el primer equipo encontrará a otros jugadores jóvenes como Gavi, Nico y por supuesto Pedri, con quien encontramos similitudes en lo que a las condiciones del fichaje se refiere, entrando dentro de una misma política de contratación. Habrá tiempo para hablar de Pablo Torre y el FC Barcelona, porque todavía estamos a marzo, el Racing es líder con un partido menos y Pablo debe seguir concentrado en el primer equipo si quiere, a final de temporada, despedirse por la puerta grande, que sería decir adiós en el ayuntamiento, a falta de saber si vuelve, con un ascenso bajo el brazo. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud, puedes dejarla en los comentarios de este vídeo o en Twitter, donde me podéis seguir en @pablopuente17. Ahí encontraréis mucho contenido sobre el Racing y, por supuesto, sobre Pablo Torre. Así que sin más, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y hasta pronto.